Padre, ya ha venido varias veces aquí al área de South Florida y la gente quisiera saber un poco más de usted. ¿Quién es usted? ¿Quién es el Padre Teo? Fuera de las charlas, ¿cómo llega a ser usted lo que está haciendo en estos momentos? Bueno, pues ¿quién es el Padre Teo? Primero, en el pasaporte del Padre Teo no dice Teodoro. En el pasaporte del Padre Teo dice Dirk Kurt Kranz. Entonces, ¿cómo es que el Padre llega a llamarse Teo? Bueno, se llama Teo porque para oídos latinos Dirk no suena. Entra aquí, sale allá, no se entiende. ¿Qué es eso? Entonces yo me inventé Teodoro, pero tampoco es invención, porque simplemente la traducción de mi nombre Dirk. Dirk es una contracción de Dietrich. Dietrich es una contracción de Theoderich, y Theoderich, alemán antiguo, es Theodoricus en latín. Ahí tienes Teodoro. Entonces así me llamo Padre Teodoro. Entonces, bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago? Yo pertenezco a la comunidad de los Legionarios de Cristo. Ingresé a la congregación en 89. Me he formado en Estados Unidos, en Salamanca, España, en Alemania, en Roma, Italia. Me ordené sacerdote en 2001, 22 de diciembre. Y he ejercido siempre en el área de la enseñanza, de la docencia universitaria. Desde mis primeros años de legionario he dado clases de latín, clases de canto gregoriano, bueno, miles de cosas, pero siempre enseñar, enseñar, enseñar. Y así mis superiores me destinaron a la docencia universitaria. Yo saqué un doctorado en teología patrística, saqué una licenciatura en filosofía y he ejercido como profesor universitario 4 años en Roma. Cuando estalla en nuestra comunidad el escándalo de nuestro fundador, bueno, yo me canso del ambiente universitario, me canso de la docencia y con ese revoltijo de la revelación de la vida privada de nuestro fundador, pues yo quiero un cambio, un trabajo más pastoral. ¿No? Pido a mi superior un trabajo más pastoral y me mandan a Colombia en julio del 2009. Y eso para mí es una cesura en mi vida interesante. ¿Por qué? Estaba yo por cumplir 40 años. Yo nací en 69. En 2009 llego a Colombia, una fecha interesante. Y el trabajo pastoral es capellán de un colegio que tenemos allá. Y mi prefecto de estudios me entrega un libro, una recopilación de las charlas, los folletos sobre sanación de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. 5 folleticos sobre sanación interior, sobre sanación física, sobre liberación. Yo no sabía quién era, pero como esto venía de mi prefecto de estudios, yo me devoro este libro y me encantó. Ahí me encontré con nociones de las cuales nunca había escuchado. ¿Qué es eso de imponer las manos? ¿Qué es el mismo concepto de sanación interior? O sea, nunca había escuchado eso. O sea, ¿acaso soy psicólogo? Bueno. ¿Qué es eso de ungir? ¿Qué es eso de hacer liberación? Y Monseñor lo explica muy claramente, con palabras muy sencillas en su libro. Y ahí comencé yo a poner eso por práctica, con fe. Llega a mis manos otro libro muy interesante, de un grandísimo sacerdote que ya falleció, se llama Emiliano Tardif, canadiense, misionero, que estuvo, yo creo que toda su vida, en la República Dominicana, misionando, sanando. Bueno, me impresionó este libro. Al leer este libro, que se llama Jesús está vivo, yo lloro con cada página de ese libro, porque ese libro es espectacular en lo que comunica de testimonios de sanación que ha obrado el Padre Emiliano. Y yo me digo, eso tiene sentido, eso toca la vida de la persona, eso es mucho más que ser capellán de un colegio, que ser profesor,
Eso es tocar el sufrimiento del ser humano. Y si hay algún problema que hasta en filosofía y en teología se discute más, es el problema del mal y del sufrimiento. Y aquí me encuentro con una metodología pastoral que toca el problema del sufrimiento humano en su mismo corazón, sanando al ser humano que sufre. El día de hoy me doy cuenta que el ser humano sufre en sus afectos, en el corazón, en la memoria, en el consciente, en el subconsciente. Sufre físicamente, hay enfermedades psicosomáticas, hay enfermedades imaginadas, pero no por eso menos reales, simplemente la persona sufre. Bueno, hay un sinfín de casuística aquí. Bueno, yo llego a practicar esto imponiendo las manos. Y esto con el tiempo simplemente se ha desarrollado como una bola de nieve. Y ahora me tienes, con el permiso de mi superior general, viniendo a la Florida, yendo a Colombia, celebrando misas por sanación, celebrando congresos, atendiendo enfermos, citas personales, encuentros, oración por liberación, etc. Que es una labor que me llena mi horario que no te imaginas. Yo tengo mi agenda llena ya casi hasta Navidad, y más allá de Navidad. Y ahora estamos en qué mes estamos. En Pascua, estamos en Pascua. Está llena la agenda, porque es una grande necesidad. Me he dado cuenta también que en esta labor no siempre es suficiente ofrecer a las personas la imposición de manos, la oración por sanación, porque hay algo anterior a esto, y ese es el aspecto material. ¿Qué hago yo hablando a esa mamá de 21 años que tiene 3 bebés, la más grande de 5? 3 bebés de 3 papás distintos que no colaboran porque no son responsables. ¿Qué hago yo hablando a esa mujer, hablando de perdón? Si ella no tiene con qué comprar la leche para sus bebés. Entonces yo me di cuenta que eso también comporta, esa labor mía, debe comportar un aspecto material. Entonces comencé con una asociación que se llamaba Asociación Amar Pro Marginados de Antioquia, que pertenece a mi secretaria, a resucitar esa obra porque ella se había quedado sin plata hace como 8 o 10 años e interrumpió una obra de evangelización y de atención a barrios marginados en Medellín, Colombia. Me dije, bueno, tú retoma esa labor y yo te busco la plata, los medios económicos para que esa obra vuelva a funcionar. Comenzamos hace un año con un comedor en Medellín. Ahora hemos reestructurado esa asociación, ahora se llama Fundación San Miguel Arcángel Pro Marginados de Colombia, donde queremos ofrecer ayuda material en los barrios más marginados de Medellín. Lo mismo he querido hacerlo acá en la Florida, donde hemos lanzado hace pocos meses la SMA Foundation Incorporated, SMA, sigla para decir Saint Michael Archangel Foundation Incorporated, con la idea de recoger medios económicos aquí en la Florida para ayudar a los comedores que tengo en Colombia. La idea es crear una red, la idea es crear una obra de asistencia material a los marginados. ¿Por qué lo llamo San Miguel Arcángel? Porque me he dado cuenta que el mal no se elimina sin atención material. Y así como San Miguel Arcángel combate el mal con la autoridad que Dios le ha dado, así con la fundación quiero combatir el mal, pero ofreciendo soluciones a nivel material. De momento esa solución material pues se concreta solamente en comedores, pero la idea es hacerlo más grande. El ser humano tiene necesidades básicas como techo, vivienda, alimentación, trabajo. Yo no quiero regalar pan, yo quiero regalar oportunidades a las personas. Eso es lo que yo tengo en mente.
Si tú tienes una necesidad, yo te quiero ofrecer la oportunidad para que tú, con los talentos que Dios te ha dado, te encamines, te encarriles hacia el bien. Esa es la obra de la fundación. Entonces yo trabajo básicamente en dos áreas. Una es la renovación carismática, que tiene su propia metodología, imposición de manos, oración por sanación, congresos, predicación, oración por liberación. Y el otro es el área de asistencia material. Y las dos obras se compenetran bastante bien. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo quiero hacer por mis semejantes cuyo sufrimiento me toca. Usted habla de misas por sanación, usted habla de liberación. ¿Es usted, padre, un exorcista? ¿Usted hace exorcismos en sus misas? ¿Cómo que usted logra esa liberación de la que usted habla? ¿Y hay una diferencia entre liberación y exorcismo? Qué bueno que me preguntes acerca de la misa por sanación. Vamos a aclarar primero, ¿qué cosa es una misa por sanación? En Colombia me enseñaron el término misa de sanación. En realidad no es un término bien acuñado, porque toda misa trae gracias de sanación, de liberación, trae gracias del cielo, perdona los pecados. Toda misa celebrada es de sanación. Pero hay ciertas misas que hemos llamado misas de sanación. Bueno, hemos optado por cambiar la metodología para que las personas entiendan mejor. Lo llamamos ahora misa con oración por sanación o misa por sanación. Y ahí simplemente queremos decir que celebramos una santa misa, que oramos por sanación y por liberación antes de la misa y después de la misa. O sea, no se hacen cosas raras que salgan del marco ortodoxo de la fe católica. Simplemente antes de la misa y después de la misa se ora por sanación y liberación. La misa sí es la de siempre. A mí me gusta mucho en esos eventos imponer las manos y ungir. Esto lo hago antes o después de la Santa Misa también. Ahora, tú me preguntas, ¿usted hace exorcismo en las misas? No, porque no es bueno que se hagan exorcismos en las misas, por un lado. La misa es la misa. Yo sí hago oración por liberación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre exorcismo y liberación? El exorcismo es una oración ritual que está escrita en el ritual de la Iglesia Católica. Una oración originalmente compuesta en latín que el exorcista, nombrado por el obispo en cada diócesis, reza sobre los poseídos. Yo no hago esto. Yo no soy exorcista. Yo no rezo el exorcismo del ritual en latín sobre los poseídos. Entre paréntesis, los poseídos son muy raros. Yo me habré encontrado 2 o 3 poseídos en todo mi recorrido. Lo que es muy común son personas afectadas, oprimidas, infestadas por el demonio, que cuando se les ora, se manifiesta el demonio que los está acosando, pero no los está poseyendo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Para mí es una... O sea, no la entiendo. Pero déjeme explicar primero la diferencia entre exorcismo y oración por liberación. La oración por liberación es la oración a Dios para que eche de la persona que está afectada, pero no poseída, afectada por el demonio, y la libere. Eso sí, y eso lo hago con mucho gusto, y eso lo hago con la autoridad sacerdotal que a mí se me ha dado en la ordenación sacerdotal. Para la oración por liberación no se requiere permiso de ningún obispo, porque esto lo hace la renovación carismática en todo el mundo. La oración por liberación libera a las personas de cadenas, de ataduras, de maldiciones, de brujerías, etc.
Y con eso estoy entrando en un tema que genera mucha confusión, que hasta en buenos católicos genera rechazo, ¿sí? Y hasta en mis propios hermanos, los sacerdotes, encuentro ese rechazo, esa distancia. Tú me preguntas, ¿qué diferencia hay entre posesión, opresión? La posesión es el control total del demonio sobre el cuerpo físico de una persona. Y eso es muy raro. Eso sucede cuando la persona se ha entregado en sectas satánicas, cuando la persona ha participado en ritos satánicos, en misas negras, se ha iniciado en una escuela de brujería. Ahí sí se dan posesiones. Lo que la mayoría de las personas que piden liberación sufren, se llama más bien opresión en mayor o menor grado, que está un demonio, legiones de demonios que andan con esa persona y le hacen la vida imposible, que no la dejan dormir, que la persona sufre insomnio, que atacan su vida afectiva, que la persona sufre divorcio, que los amigos se le alejan, que los hijos sufre en la economía, que pierde el trabajo, que la enfermedad física, eso se da. Y mira, yo acabo de decir, brujerías, eso funciona. Yo conozco exorcistas que dicen que el muñeco de vudú no funciona. Yo digo, ¿qué va? Claro que funciona. Ahora, el chiste no es tomar un muñeco y clavar las agujas y dejarlo ahí. El chiste es hacer un rito satánico. Esto es lo que hay que hacer. Y eso funciona. Y hay personas de muy mala voluntad, casi todos y siempre movidos por envidia, que hacen ritos satánicos, que hacen pacto con Satanás. Como me dijo esa persona, yo he pedido a tu Dios y él no me ayudó, entonces le he pedido a mi Dios, Satanás, y él sí me ayudó. Hay personas que van mucho más allá de lo que una persona que ha crecido en la Europa, ¿sí? Culturalmente desarrollada, que luego la forman en un seminario donde le hablan de la alta teología, pero de esas cosas de tierra a tierra, de pactos satánicos, de la miseria, donde papá ha abusado de ti desde los 6 años y tu mamá lo sabía y tu mamá lo aprobó. O sea, tu papá se acuesta con tu mamá y contigo y tú creces así, tú tienes un odio en tu corazón que no se puede imaginar. Y ese odio hace que tú quieres matar a tu papá. Y esa niña mató a su papá con la brujería. Y ahora tiene 15 años y es lesbiana activa, desde los 11 años. Esa es la realidad que encontramos. De este ambiente nace mala voluntad, envidia, violencia, para hacer brujerías, lanzar maldiciones. Y pregunté a una persona, oye, ¿y cómo es que se te ocurren hacer esas maldiciones? ¿Cómo es que se te ocurre? Es que Satanás me enseña, para hacer esta maldición hay que hacer algo material así. Y aquí es importante un principio. Vea, te lo explico. Satanás imita todo lo que Dios hace y lo quiere pervertir. Y si Dios nos regala los sacramentales, porque simbolizan una gracia espiritual que se nos da, Satanás se inventa las brujerías para simbolizar una maldición que se nos quiere pegar. Y así se hacen muñecos, se velan fotos, se hacen brujerías con ropa interior, con vellos públicos, con cabellos, con posesiones personales. Se hacen ritos, se enrolla un billete, se entierra un billete en el cementerio con tu nombre para que tú tengas ruina y se te quite la plata. Bueno, miles de maneras. Pero a la manera como Dios nos da los sacramentales, sal, agua, aceite,
la camándula, las estatuas, el escapulario, las medallitas, las estampitas, pinturas, etcétera, de santos. Así también Satanás trabaja con cosas materiales. Así que no pensemos que esa calavera no tenga ningún sentido. ¿Qué va? Esa calavera con que rezan tiene su sentido. Es un sacramental diabólico. Entonces, en las mismas escuelas de brujería te enseñan a usar determinadas cosas materiales para obtener determinados fines espirituales negativos. Lo primero que se afecta en una persona suele ser a nivel físico la cabeza y el estómago. La cabeza porque la persona sufre o dolores de cabeza o incapacidad de concentración o insomnio. Se le va la memoria, no recuerda, en el trabajo está completamente que no rinde nada. Y la digestión, que la persona o engorda demasiado o enflaquece demasiado. O la persona sufre diarrea y todos los alimentos le caen mal, que no puede digerir nada. A nivel espiritual, lo primero que se ataca en una persona son los afectos, para que la persona se quede sola, porque la persona sola, separada, alejada, aislada, se acaba más rápido. La técnica de Satanás es llevar a una persona a un extremo. Y ese extremo puede ser, según la predisposición de cada uno, la extroversión total, qué fiestas, qué parranda, qué alcohol, qué sexo, qué droga, qué excesos de todo tipo, para destruir así a la persona. O si la persona es más bien introvertida, tímida, llevarla al otro extremo, a la tristeza, apagamiento sentimental total, que la depresión, y el desenlace de la depresión es el suicidio, o el desenfreno total, o el suicidio. Las personas buscan ayuda, buscan al exorcista. Yo te aclaro nuevamente, el exorcismo es una oración que recita el sacerdote encargado, exorcista de cada diócesis, sobre un poseído. Yo no creo que tú necesites un exorcismo, son muy pocas las personas. Probablemente necesitas oración de liberación, que es oración para que se rompan tus cadenas, tus ataduras, los ataques del demonio en ti. Ahora, muchas personas preguntan, Padre, ¿a mí se me rompen las camándulas? ¿Se me rompen las cadenitas? Yo pierdo las medallas y ¿eso qué? ¿Eso es malo? Yo te acabo de hablar de sacramentales. La camándula, la medallita, el escapulario, etc. Si se te daña, es un sacramental que se te acaba de dañar. Y el sacramental es una protección. Si se te daña, es porque ese ataque del demonio que fue dirigido hacia ti, paró en el sacramental. Se rompe el sacramental y no tu pierna. Se rompe, se pierde el escapulario y no tu carro. Se rompe, se quiebra la medalla y no tu matrimonio. Satanás, que quiso romper tu matrimonio, la obra suya frenó, se quedó en el sacramental a través del cual Dios te ha protegido. Así que te recomiendo mucho el uso de los sacramentales y no te preocupes si se te rompe uno, si se te pierde, porque es señal de que la obra de protección ha funcionado.
que alguien le trate de hacer una brujería a uno, pero es una persona que trata de vivir una fe católica, que se confiesa, que va a misa lo más frecuente, por lo menos los domingos, recibe la comunión, tal vez lea la Biblia, trate de vivir una vida católica. Esa vida católica no frena cualquier cosa que le puedan hacer, tratar de hacer a uno, una persona, un satánico, un brujero. Bueno, yo recuerdo aquí el caso de una señora que es más grande que yo, más amplia que yo, que se puso en la fila para la unción y cuando está a 2 metros en la fila delante de mí, se transforma en un toro. Más alta que yo, más grande que yo no soy chiquito. Me dio una patada con una velocidad que no pude reaccionar. Llevaba zapato de mujer con tacones, que tú sabes que tú necesitas licencia de arma para llevar tacones, porque son un arma letal, ¿sí? Entonces, Dios me protegió. ¿Cómo me protegió? La pierna extendida completamente de la mujer frenó en mi barriga. Tocando mi ombligo, frenó. Hasta ahí llegó. La pierna extendida frenó en mi barriga, pero me tocó. Esa fue una patada tan rápida que no pude ni reaccionar. Por esa mujer he rezado 4, 5, 6 veces. Resulta que una secta satánica la quiere destruir, la elige como víctima para destruir. ¿Y cómo se destruye una víctima en la secta satánica? Ofreciendo a Satanás sacrificios de animales, sacrificios humanos en misas negras. Y me dice el demonio que habla a través de su boca: por 12 años la hemos querido destruir. Y cada semana me ofrecen un niño en sacrificio. O sea, un niño de la calle que es muy fácil encontrar en Medellín. ¿Sí? Lo llevas, le das una droga, lo duermes y lo matas. ¿Y quién pregunta por esos caminos de la calle? Nadie. Por 12 años. Y esa mujer es de comunión diaria. Si no hubiera comulgado diariamente, la habrían matado a través de la brujería. Entonces, ¿cuál es el poder de la brujería? ¿Y cuál es el poder de la oración por protección? Satanás hace todo y solo aquello que Dios le permite hacer. Dios respeta nuestra libre voluntad. Y así como Dios permitió la invención de la pistola, del rifle, sea para defendernos, sea para matarnos, como Dios permitió la invención, la construcción de la bomba atómica para aterrar al enemigo para que no nos ataque o para que lo lancemos y nos destruyamos, así Dios también permite que nos dirijamos al demonio para pedir que él ejecute físicamente maldiciones. La brujería funciona siempre y cuando se hace con maldad, no por curiosidad. La maldad del corazón humano es la que llama al demonio para ejecutar el mal que hay dentro de mi corazón. Así como utilizo yo la pistola para ejecutar el mal que está en mi corazón porque te quiero bien muerto, así llamo al demonio y él ejecuta el mal que está en mi corazón y te acaba a ti. ¿Cómo funciona la obra de Satanás? Satanás puede tentar a la pobre persona. Tienta a esa pareja para que solo haya riñas, peleas, malentendidos. Y así esa pareja se acaba por separar. Termina por separarse. Satanás puede trabajar a nivel material, pinchando una llanta de tu carro, bloqueando los frenos de tu carro. Satanás tiene poder para hacer desaparecer un billete, para que tú te quedes sin billete. Te hace desaparecer cosas materiales. Los demonios del aire, de los que habla San Pablo,
Los demonios del aire tienen capacidad para condensar el aire, condensar la luz, para hacer aparecer objetos voladores no identificados, ovnis. Y tú juras que has visto un extraterrestre. Pues claro que lo has visto, porque los demonios acaban de condensar el aire para que sí lo vieras. Pero eso es un engaño. Entonces Satanás tiene poder sobre lo material, tiene poder sobre lo espiritual a modo de tentación. Él puede provocar enfermedades, tumores. Mira, yo conozco una señora que yo oré por ella. La llevan a la iglesia donde estaban sus 2 hijas y ella apoyada en un bastón. En la oración resulta que todo el mal que ella tenía era puesto por ritos satánicos de su esposo, que se consagró a Satanás, que se casó con ella para tener quien le sirviera, con quien acostarse. Bueno, la señora después de la oración se levanta sola y sale de la iglesia con el bastón en la mano, pero debajo del brazo. Salió caminando perfectamente, porque ese mal fue provocado por los demonios que bloqueaban las coyunturas, que provocaban dolor en las coyunturas, dolores musculares. Eso sí existe. Pero entonces la oración, ¿cómo me protege? Pues claro que te protege, porque frena. Eso es un movimiento por acá y un movimiento por allá, donde Satanás quiere frenar, quiere empujar para que te destruyas, y tú con la oración que le mueves para allá. Si tu vida cristiana es perfecta, y todavía no conozco al cristiano perfecto, la obra de Satanás es 0. Si tu vida cristiana es 0, la obra de Satanás es 100%. Y te pueden matar con ritos satánicos, por obra de los demonios, para que te dé un ataque cardíaco, para que te dé un ictus cerebral, para que tú tengas un accidente automovilístico fatal. El chiste es encontrar dónde yo en mi vida cristiana estoy fallando. Y aquí me encuentro muchas veces con personas que no saben que están fallando porque no conocen el alcance de los 10 mandamientos. Si tú te quieres liberar, tú necesitas entender que existen 10 mandamientos de la ley de Dios, y los 10 mandamientos hay que observarlos. Los primeros 2, amarás a tu Dios con todo tu corazón y no tendrás otros dioses. Tú acudes al sacerdote para que te ore porque dices que te han hecho un trabajo de brujería. Bueno, será. Pero yo me pregunto, ¿por qué hoy vienes a visitarme a mí y el fin de semana vas a un congreso de Wicca, vas a un brujo para que te lea las cartas, vas a un bioenergético para que te ponga una vela en la espalda o lo que fuera, vas a un hierbatero, vas a ese chamán, etcétera? ¿Cómo es que tú comes de todos los platos? Eso no se puede. Observa los primeros 2 mandamientos. Solo Dios. Ni las cartas, ni el chamán, ni la Wicca, ni nada te va a sanar. Te va a sanar Dios. Tantas personas que no entienden el alcance de los 10 mandamientos. Hay personas de mucha oración que rezan rosario diario, que comulgan diario y que toman la píldora para no tener hijos. Pero mi hijita, ¿tú crees que así tú te vas a sanar? Si no observas el 6º mandamiento de la ley de Dios. Tú no puedes decir, me caso para tener sexo y excluir a los hijos. Siempre y cuando yo digo esto, en un grupo de oración, hay 2 o 3 mujeres que dicen, pero entonces nos tenemos que llenar de hijos. Y son personas de oración, porque no entendemos el alcance de la ley de Dios. Lo primero que hay que hacer es vivir la ley de Dios en todo su alcance, porque la ley de Dios es sabia. Y yo me he convencido totalmente de esta verdad
viendo el efecto que hace la observancia de la ley de Dios en Satanás. No tiene por dónde entrar. No tiene por dónde atacarme. Por eso, Satanás que ve que observo el primero, segundo, tercero, cuarto, 10º mandamiento, él ahora está como el león rugiente, como dice San Pedro. Él está como el león rugiente buscando mi lado más débil. Y ese lado más débil es de cada uno. Entonces aquí cada uno se tiene que conocer. En el varón puede ser la lujuria, en la mujer puede ser la amargura, en una persona puede ser la envidia, puede ser, bueno, los pecados capitales, etcétera, lo que fuera. Pero cada uno tiene un punto débil. Y es por ese débil que Satanás viene periódicamente a tocar. Yo quiero entrar en tu vida, déjame. Yo quiero entrar. Y ahí te va tocando. Ahí te va empujando para que tú luego caigas. Las personas que buscan sanación, que buscan liberación, no la van a obtener mientras viven una vida mediocre, mientras viven una vida sin conversión, mientras viven una vida indecisa. Hay que estar del lado de Dios 100% para que Satanás esté completamente aislado. Y cuando viene y ataca, tú lo puedas humillar con la santidad de tu vida. Padre, quisiera hablar un poco de ese movimiento carismático que usted le cambió el enfoque de su sacerdocio. Usted dijo los otros días, el lunes santo, en una conferencia, que la Biblia nos promete, y está ahí, que nosotros podemos, que sus discípulos van a poder sacar demonios, que vamos a resucitar personas. O sea, Dios dijo todo, que los que vendrían después iban a poder hacer más que hasta lo que Él hizo durante su sacerdocio en la tierra. ¿Por qué es que no está pasando? Yo a veces siento que nosotros como católicos no estamos haciendo ninguna diferencia en el mundo, porque el mal parece que está en aumento en vez de estar reduciéndose. Mira, a mí me encanta todo lo que hace la renovación carismática, precisamente porque toca el corazón de la persona humana. Yo he vivido en mis años de universidad cosas que tocan la mente. Y ahora me encuentro con un movimiento que toca también el corazón, que no tiene miedo de externar lo que está dentro. Algunos dicen, los carismáticos, los que, aleluya, aleluya. O sea, no entienden nada. Sí, yo he hablado con obispos, con cardenales, que abiertamente desprecian a los carismáticos diciendo los que dan palmadas en la iglesia. O sea, eso no tiene nada que ver. Yo me considero un sacerdote carismático y a mí no me gustan las palmadas. A mí no me gusta bailar en la misa. La palmada es una manera de comunicar algo que está en tu corazón, pero a mí no me gusta, punto. Y no por eso no soy carismático, porque carismático no es dar palmadas en la iglesia, pero por favor. Pero ¿por qué me encuentro con visiones tan limitadas, incluso entre mis hermanos los sacerdotes y entre obispos y cardenales? Pero por Dios, personas muy instruidas que tienen un conocimiento, un concepto tan limitado de lo que es un carismático. El carismático es una persona que abre su corazón y su mente a los dones carismáticos del Espíritu Santo. Y ese puede ser la oración en lenguas. Bueno, lo que San Pablo explica en la 1 Corintios 12. Él habla ahí de dones carismáticos. El carismático se abre a esta realidad. Entonces da igual si da palmadas o no, si levanta las manos o no. A mí me encanta abrir las manos para orar porque es un gesto físico. Los místicos españoles nos enseñan a orar con el cuerpo. La postración en tierra. Poner las manos en cruz. Levantar las manos en alabanza. Elevar los ojos al cielo para orar. Claro, y estás tú
en tu iglesia y a ti te enseñaron que hay que hacer así, y que todo es para adentro, y que todo es para ti, y que no puedes hablar de nada. Pero por favor, la fe no es solamente para el corazón, eso es lo que te habrán enseñado los reformadores protestantes del siglo XVI. No es así. Afuera, comunicar, abrir, y ahí de repente te das cuenta que a ti te da pena, que tú tienes miedo, y ahí afloran tus ataduras. Es que a mí me da pena abrir las manos. ¿Y por qué te va a dar pena? Si yo me encontré en Alemania con una mamá que me dice, es que a mí me da pena hablar a mi hijo de Dios. O sea, tanto la religión, Dios es una cosa que te enseñaron que hay que tenerla para ti, que te da pena hablar a Dios de tu hijo. Hablar de Dios a tu hijo. Pero por favor, mamá. Claro, llegan los carismáticos que son alegres. En algunos países pues bailan, etcétera, porque es su manera de ser latina, listo. Lo cual no los define como carismáticos, ya lo he dicho. Y tú dices, no, esto no es para mí. Claro, luego llego yo y te pongo las manos y te quiero comunicar el Espíritu Santo. Quiero expulsar el demonio que está contigo. Quiero sanarte para que te pongas bien. Quiero orar en lenguas por ti y tú dices que yo soy un loco, que no crees en esto. Lo que pasa es que tú tienes una crisis de fe, porque tú no crees en la profunda verdad del Evangelio. Con todo respeto por la jerarquía, cuando un obispo, un arzobispo me dice que no todo en el Evangelio se puede tomar literalmente, Teo, tú sabes, no todo en el Evangelio se puede interpretar literalmente, yo digo, señor arzobispo, lo que pasa es que a usted le falta fe. Así le dije. Si yo digo que los únicos demonios que hay son la ira, la lujuria, etcétera, etcétera, y niego la existencia del infierno, niego la existencia personal del diablo, del demonio, es que mi fe no es católica. Mi fe no es la que enseñó Jesucristo y la que quedó definida en los concilios. Bueno, señor arzobispo, usted dice que los únicos demonios son ira, lujuria, etc. ¿Y qué hacemos con las definiciones dogmáticas de los concilios que me enseñan que el infierno existe, que el demonio es una persona que obra, ser espiritual? Se quedó en silencio. Muchos de mis hermanos sacerdotes, de los fieles, se quedan en una fe que a ellos les cae bien, que no los incomoda, y eso no puede ser. Hay que creer en el Evangelio como es. Y por favor, no me vengas a decir que no todo hay que tomarlo literalmente, porque luego mi fe va a ser una fe de conveniencia. Eso no, tú sabes que lo del divorcio no hay que tomarlo tan literalmente. Mira, lo de la resurrección no hay que tomarlo tan literalmente. Y yo saco los milagros, saco la presencia real de Dios en la Eucaristía, que la Virgen tampoco era virgen. Mi fe es protestante. El criterio de interpretación no puede ser mi conveniencia, lo que yo pienso que es posible, lo que yo pienso que es aceptable. No. En la renovación carismática se toma muy en serio lo que dice el Evangelio literalmente. Y sí, en Marcos 16, Jesús dice, a los que creen seguirán los siguientes signos. Expulsarán demonios en mi nombre, tomarán serpientes en sus manos, si beben algo venenoso no les hará daño, hablarán lenguas nuevas, impondrán las manos de los enfermos y se pondrán bien. Es porque significa lo que dice ahí. No, eso hay que tomarlo en sentido figurado. No, Señor, hay que tomarlo en sentido literal. Es lo que dice Jesús. No me vengas con estas cosas de interpretación histórico-crítica de que la comunidad post-pascual se inventó esto.
Déjame en paz con eso. Es la fe viva de la iglesia. Y en la renovación carismática se vive esto. Entonces llego yo, impongo las manos y comunico Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a hacer en ti lo que tú necesitas. Si es sanación, es sanación. Es liberación, es liberación. Muchas personas caen en descanso. Y tú dices, se tiraron al piso. Pero si yo soy testigo ahí, si yo estoy delante de ellos y yo veo cómo caen, yo distingo perfectamente si el tipo se deja caer o si el espíritu lo desploma. Muchas personas comienzan a llorar y tienen una íntima experiencia del amor de Dios que les fue comunicada por imposición de manos. Tengo un sinfín de testimonios que me han mandado a info@arcangelsanmiguel.org de sanaciones. Padre, desde que usted me puso las manos no me duele la planta del pie. Padre, que ese dolor crónico del codo ha desaparecido. Padre, que mi matrimonio ha mejorado. Padre, mi esposo ha vuelto a la misa. Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Porque una persona recibe con fe la imposición de manos, recibe con fe el Espíritu Santo, y recibe el amor de Dios y se sana. Tantas personas que se desploman y en el piso lloran, algunas desconsoladas, porque sufren dolor. Y ahí viene Dios y las abraza y las consuela. Personas que caen al piso entre gritos porque son infestadas por el demonio. Personas que sufren presencias de demonios caen al piso en liberación. Eso no es descanso en el Espíritu Santo, eso es liberación en el Espíritu Santo. Y se revuelcan, vomitan, que la famosa espuma, que gritos, que patalea. Listo. Liberación. Porque la renovación carismática comunica Espíritu Santo. Tú piensas que Dios es un Dios en el cielo, que se está tomando el té de las 4, que escucha tus rosarios, pero hasta ahí llega. Estás muy equivocado. Ese Dios piensa en ti 24/7. Y ese Dios quiere entrar en tu vida. Lo que tú necesitas es enchufar tu vida con la de Dios. Y eso se hace en la renovación carismática, recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo, recibiendo la imposición de manos, recibiendo sanación y liberación a través de los instrumentos que Dios pone en tu camino. Padre, lo que usted acaba de decir, yo estoy seguro que nos inquieta a todos, porque si eso es así, si la fe hace cuando el Espíritu Santo llega a la vida de uno, hace que uno pueda hacer todo esto como discípulos de Dios, porque es que no se está haciendo, es que nosotros nadie tiene fe, que la fe, vemos a millones de personas que diariamente van a misa en el mundo entero, y eso no está sucediendo. Entonces, ninguno de nosotros tenemos fe, o es que esto es especial para aquellas almas especiales que Dios toca desde niño, una Santa Teresa de Jesús, un Padre Pío de Pietrelcina, esos santos que la Biblia reconoce la Iglesia porque vivieron una vida extraordinaria. Nosotros podemos tener esa vida. Cuando Jesús dice en el Evangelio, ustedes harán cosas mayores que yo he hecho. ¿Acaso él puso ahí una nota a pie de página? Nota a pie de página. Las 15 almas elegidas que a lo largo de 20 siglos van a surgir. Que mi Padre Pío, que el cura de Ars y Santa Teresa. No es esto. Él ahí está diciendo, en la medida en que tú te abres a mi espíritu, tú harás esto. Sucede que yo en el fondo no creo. Y yo en el fondo me ato a mí mismo, no creyendo que esto sea posible. Y además me asusto. ¿Qué cosa sucede? Yo hablo con mi hermano sacerdote
y le cuento lo que le hago y él dice, ah, no, a mí no me gusta eso. ¿Y por qué no te gusta eso? Ah, no, eso que los demonios gritan, eso me incomoda. Bueno, médico, tú que haces cirugías, ¿a ti te gusta abrir estómagos y sangre y esas cosas? No, pero es necesario. Satanás hace que las personas griten, que pataleen, para que tú te asustes. Tenemos las películas de Hollywood con exageraciones totales de lo que es un exorcismo. A mí me traen un hijo, un niño, que dicen, bueno, cuando se ora por él, levita medio metro sobre el piso. Bueno, yo no lo dudo, Satanás lo puede hacer levitar perfectamente. Hay personas que hacen pactos satánicos para levitar. Eso existe, punto. Cuando yo le oro, el niño simplemente levanta la cadera, ya tiene la cadera medio metro sobre el piso, pero el resto no, porque yo no le permití al diablo que me hiciera el show para impresionarme. Oh, el demonio hace levitar a este muchacho. ¿Qué poder no tendrá el demonio? ¿Qué poder? Yo me asusto. Y claro, al inicio a mí me daba mucho susto que una de las primeras personas por las que yo oré cae al piso, grita y yo me pongo pálido, pero pálido del susto. ¿Y ahora qué? El miedo es que aquello me sale de las manos. Y por eso muchos optan por no. Como yo no sé manejar esto, no, yo no quiero saber nada de esto. Y la manera más sencilla es decir, es que yo no creo en eso. Un momentico. Tú no crees en eso porque te da miedo. Un momentico. No es así. Tú tienes miedo al diablo, por eso no lo combates más directamente. Y él feliz porque te logró atemorizar por las películas de Hollywood sobre el exorcista. Claro, ¿a quién se le ocurre hacer exorcismos en un cuarto oscuro con una vela prendida? Eso es la televisión. Pon luz para que puedas leer los libros, para que puedas ver la Biblia, invitas a otras personas para que recen contigo, etc. Eso es Hollywood. Bueno, los gritos sí son, los gritos nunca faltan. Que la persona levite medio metro, el diablo lo puede hacer. Que una persona camine en el techo, el demonio lo puede hacer. Si tú se lo permites que lo haga, pues hay problema tuyo. Yo nunca se lo permito. Tú te vienes acá y aquí te quedas. Esas cosas no son privilegios de algunos cuantos elegidos por Dios a lo largo de la historia de la iglesia. Es de aquellos que se abren a eso. Por eso podemos definir a Dios como respuesta. Dios es respuesta a un deseo. Si tú tienes el deseo de sanar, vete a visitar a los enfermos, impon las manos y se sanarán. Mira, conozco una persona, ahora me viene a la mente, con un don de contemplación. Dios le regala una imagen de la Virgen que llora sangre. Y dice que tiene miedo de imponer las manos. Yo le digo, no, mujer, vete a visitar a los enfermos e impon las manos para que se sanen. Es que me da miedo. Así no funciona. Así no va a funcionar. ¿Por qué te va a dar miedo? ¿Acaso tú no acaricias la cabeza de tu hijo cuando está enfermo en cama? ¿Cuál es el problema con otro enfermo? ¿Por qué te va a dar miedo? El diablo ruge, grita, patalea, escupe para que te dé miedo. Y él exagera en las oraciones para ver hasta dónde llega tu fe. Pero él está temblando de temor mientras tú oras un simple Padre Nuestro. El pobre afectado hace como si te quiere espantar, pero luego él te dice, yo sintiendo el demonio dentro de mí sentía su temor y cada palabra que usted decía lo hacía temblar.
solo que él estaba actuando. Porque él quiere mirar hasta dónde llega tu seguridad. Si Jesús dice, a los que creen seguirán los siguientes signos, él no dice a los 15 privilegiados. Él no dice al Papa, a los obispos, a los sacerdotes. Él dice a los que creen. Y disculpa, pero eso significa a los laicos. Expulsarán demonios. Tú, laico, con el permiso que Dios te ha dado, expulsas el demonio. Pero por favor, es uno de los más grandes engaños que Satanás ha logrado. Hacernos creer que hay que correr al Vaticano a pedir permiso para expulsarlo. Y sacerdotes que dicen, ay no, es que yo no puedo. Es que hay que pedir permiso al Vaticano. Pero por Dios, esos son primeros auxilios espirituales. Si yo me encuentro con una persona con la pierna rota en la calle y no le presto primeros auxilios, me llevan a la corte por omisión de primeros auxilios. Y a mí me traen una niña que estaba paralizada de cabeza a pie, del lado derecho de su cuerpo, con retorcijones así, en todo su cuerpo, así, todo el lado derecho. Y no le puedo hacer oración para que el demonio la deje en paz. A mí me han acusado porque yo he prestado primeros auxilios espirituales a esa niña. Me han acusado ante una curia episcopal porque oré por esa niña. Tú serías capaz de decir, pero déjeme pedir permiso al Papa para que le ore por esa pobre niña. En esta ocasión, cuando me traen esa niña paralizada del lado derecho completo, también me traen otras dos niñas con cortadas de navaja en la mejilla. Así, en ambas mejillas. Claramente por rito satánico. Y oro por ellas y gritan como si las fueran a matar. Para que yo deje de orar. Yo no he dejado de orar. Y no dejaré de orar. Porque esa es una convicción profunda que yo he adquirido. El poder lo da Dios. Dios libera. En el nombre de Jesús. En la medida de tu fe. Y eso sí, lo único que yo me he ganado fue el odio de Satanás. Total. Y es una batalla encarnecida entre él y Dios. Dios a través de aquel que cree. Y yo quiero que tú estés de mi lado. Yo te suplico en nombre de los necesitados que tú impongas las manos, que tú expulses demonios, que tú implores el Espíritu Santo para que descienda sobre los enfermos, para que se sanen, sobre los que están solos, sobre los deprimidos, para que se sanen, porque tú lo has recibido al Espíritu Santo en tu bautismo, en tu confirmación. Cada vez que comulgas, cada vez que invocas al Espíritu Santo, Él llega. Y entonces se dan fenómenos hermosos. A mí me ha pasado que después de orar por una persona, mis palmas huelen a rosas, pero un olor intenso, que se llena la pieza con olores místicos a rosas, porque la Virgen se está haciendo presente. Y te digo otra cosa, Satanás te va a odiar hondamente. Y una vez que tú te decides por luchar contra Satanás, ten por asegurado que no te puedes echar atrás, porque él no descansará hasta que no te vea destruido, enfermo debajo de un puente, expulsado de la iglesia, solo y abandonado y sin un centavo en el bolsillo. Si te decides a emprender la lucha contra Satanás, persista hasta el final. No te preocupes por los pecados. Confiésate humildemente que Dios es más grande. Somos seres humanos débiles. Confiésate humildemente. Comulga humildemente.
si tú hubieras escuchado el grito de ese demonio que se lamentaba en esa muchacha y decía, ay, ¿por qué comulgaste? ¿Por qué? Contra esa comunión no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Se lamentaba así 15 minutos el demonio en esa muchacha, porque acababa de comulgar. ¿Qué te parece? Ten fe. La imposición de manos no es solamente para sacerdotes, pero atención, es otro tema que hay que tocar. Los abusos que se cometen de parte de sacerdotes y más bien de laicos, de modo que tenga que intervenir el obispo diocesano para frenar. Tú no puedes llegar sin estar del todo convertido e imponer las manos. No, no, no. Tú no puedes llegar porque te crees Metusalén e imponer las manos. Deja que el Espíritu Santo te enseñe. Deja que el Espíritu Santo te lleve por un proceso de conversión. Métete, forma parte de un grupo de oración, para que los líderes del grupo de oración te enseñen. Porque luego se cometen abusos y abusos graves, y el obispo tenga que intervenir para decir no más imposición de manos, lo cual es gravísimo. Es gravísimo. Déjate instruir. Si yo digo impon las manos, digo instrúyete, fórmate, crece para luego. Claro, a tu hijito enfermo que está en cama, impone las manos, tú que eres mamá. No necesitas ningún permiso ni ninguna formación. Es el amor de mamá que llama al Espíritu Santo para sanar. Eso sí. Pero luego imponer las manos en convenciones, en congresos, sin tú tener formación, eso no es bueno. No te mezcles fácilmente con personas de otras denominaciones cristianas, porque te puedes confundir, te puedes quedar con nociones que no son nociones católicas. Primero fórmate, primero instrúyete, y luego impone las manos. Y ten por asegurado que el Espíritu Santo actuará. Y Él actuará en la medida que Dios lo quiere y en la medida en que tú se lo permites. Bueno, vamos a hablar de la parte ancestral. Usted ha hablado y mucha gente habla, y hay hasta libros que se han escrito, de limpiar, de liberar el árbol genealógico. ¿Cómo se hace eso? ¿Hay que ir a un sacerdote? ¿Uno lo puede hacer uno mismo con oraciones? ¿Y cuál es la importancia de hacer esa limpieza del árbol genealógico? Bueno, tú me tocas el tema de la sanación generacional o limpieza del árbol genealógico. Bueno, ¿cómo se explica este concepto? Mira, tú has tenido un papá, has tenido un abuelo, un bisabuelo, etc. Y tú tienes los rasgos físicos de tus antepasados, de tu papá, ¿sí? Tú tienes los ojos café de tu papá, listo, o de tu mamá, lo que fuera. Y hay un código genético que se transmite. Tú tienes una herencia clara de tus antepasados. Eres de baja estatura, de alta estatura, de tez morena, de tez blanca, lo que fuera, porque tus antepasados tienen esos rasgos físicos. Lo mismo vale para la parte espiritual. Decimos que en algunas familias hay una tendencia para ser ingeniero, para ser médico, para abogado, porque como hay un talento en esa familia, porque la parte espiritual también se hereda. En esa parte espiritual entra ahora también lo negativo. Así como tú has heredado de tu papá el talento para las matemáticas, has heredado también la parte espiritual negativa. Y aquí hablamos de cadenas generacionales. Como que en esa familia todos los varones son alcohólicos. Que en ese linaje
las muchachas tienden a no casarse. Que en esta familia hay mucho drogadicto. Que en este otro grupo de personas hay mucho colérico, mucha ira, mucha violencia. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es que esto se relaciona con la presencia de demonios en tu árbol genealógico? Esto funciona así. Yo puedo abrir las puertas de mi árbol genealógico porque yo persistentemente peco en una determinada área. Y te lo explico así. Una vez una religiosa me pide hacer oración. Esa religiosa, cuando le pongo las manos, cae al piso, se le transforma la voz y habla un demonio. Me dice, no me vas a echar, llevo aquí muchos años. Resulta que aquí habla el demonio del odio, dice, yo me llamo odio y llevo aquí muchos años. Luego la religiosa me explica que en su familia hay odio por todos lados. Ningún matrimonio ha funcionado. Los hermanos peleados entre sí. ¿Por qué? Porque la abuela es una persona odiosa. La abuela odia. Resulta que la abuela, por su persistente pecado de odio, abrió las puertas al demonio del odio. El demonio del odio anda con ella. Y ella lo comunica, esa presencia especial, a sus hijos. Ellos, en cambio, a sus hijos. Y así por las generaciones. El demonio dice, no me voy a ir porque aquí estoy muy bien. Porque hay personas que odian en ese linaje. Esas personas muchas veces cuando mueren, si se salvan, entran al purgatorio, en ese estado espiritual de purgatorio, y siguen siendo atormentadas por el demonio del odio, porque ese fue su pecado durante la vida. Léete las revelaciones privadas de Ana Catarina Emmerich, por ejemplo. El purgatorio no es uniforme. Hay una parte bonita del purgatorio y una parte menos bonita, ¿sí? Como los estratos en la sociedad. Está el estrato bajo y el estrato alto. Y en el estrato bajo hay demonios que castigan. Dios permite que esa pena es ejecutada por obra de los mismos demonios que castigan, que tormentan a las almas. Hay que pedir por nuestros difuntos, para que tanto los difuntos que siguen sufriendo la presencia de los demonios con los cuales han pecado durante la vida, el odio, la lujuria, el alcohol, la droga, la injusticia, la dureza de corazón, lo que fuera, como los vivos seamos liberados de esas presencias tentadoras. Está la abuela que abre la puerta al demonio del odio. Los hijos sufren ahora una presencia de tentación, de odio tremenda. Y efectivamente, en el caso de esa religiosa, todos los hermanos, los matrimonios acabados. No se hablan entre sí, todo el mundo dividido, todo el mundo odiando. ¿Por qué? Porque hubo una presencia tentadora fuerte. Yo alcohólico, mi papá alcohólico, mi abuelo alcohólico. ¿Por qué? Porque en el linaje hay un demonio que tienta particularmente al alcoholismo porque alguien atrás abrió las puertas fuertemente, persistentemente a un determinado pecado. Viene el demonio que tienta para este pecado y acompaña a tus hijos y camina con las generaciones. Eso es peor en el caso de que yo tenga antepasados que hayan hecho pacto satánico, como brujos, como sectas satánicas, como sacerdotes satánicos, etc. En ese caso es peor, porque me he entregado voluntariamente a él, y eso es particularmente malo. En este caso, el demonio va a ir cobrando los favores que ha concedido a antepasados tuyos, los cobra
en generaciones sucesivas. Nace una persona con el brazo de forma así, pues Satanás cobra. 3 generaciones después, 4 generaciones después, el favor que concedió a un sacerdote satánico atrás. Son conceptos de los cuales no vas a encontrar mucho por escrito. Son conceptos que no están en el catecismo de la iglesia, donde está el resumen. Son conceptos complejos, arcanos, donde necesitas aplicar demasiado discernimiento para no caer en error, para no caer en nueva era, para no caer en espiritismo. Atención, no te decidas a actuar en esas áreas sin consultarte con personas experimentadas, con sacerdotes de buena fama y de buena fe. Hay un libro que te puedo recomendar que se llama Healing the Family Tree, en español, Sanando el Árbol Genealógico. La manera más sencilla de pedir por la sanación de tus antepasados vivos y difuntos y, naturalmente, de tu descendencia, es encargando misas por sanación del árbol genealógico. Esas misas harán que los difuntos descansen y los vivos sean liberados de esas presencias que caminan por las generaciones, para que entonces tu hijo no agarre el mismo vicio que su abuelo o su papá o como fuera. Encarga 3 misas, encarga una novena de misas. Eso es sumamente eficaz para la limpieza y la sanación de todos tus seres queridos. Padre, para terminar, uno de los Estados Unidos puede donar y hacer un pedido para que usted en Colombia, donde esté, usted haga esas novenas, porque no todos los sacerdotes van a hacer esas novenas porque muchos de ellos no creen. ¿Se puede hacer eso? Uno puede comunicarse con usted y decir que quisiera encargar una novena de misas. Si tú necesitas misas especiales de sanación de tu árbol genealógico, yo en la medida de mi tiempo le puedo celebrar. Recuerda que el año solo tiene 365, pero con mucho gusto tú simplemente escribes a la dirección info@arcangelsanmiguel.org y nos comunicas tu inquietud. Necesitas 3 misas de sanación del árbol genealógico, listo, una novena, una misa gregoriana, la que fuera. Tú nos dices y nos ponemos de acuerdo contigo. Si yo no pudiera, simplemente dile a tu párroco que tú encargas una misa según tus intenciones personales. Y ya Dios sabrá cuáles son esas intenciones personales tuyas. Él sabe que tú quieres que tus antepasados sean liberados de sus pecados específicos y tu descendencia sea liberada de esas presencias tentadoras para que no caigan en lo mismo. Querido amigo, querida amiga, si esos temas te han tocado, si te interesa conocer más, hay una serie de conferencias y de charlas que hemos grabado. Tú puedes visitar la página www.arcangelsanmiguel.org. Puedes buscar la pestaña Multimedia para ver el catálogo de nuestros productos. La visitas esa página de vez en cuando para ver la actualización, porque estamos sacando continuamente nuevos productos, con charlas, con conferencias sobre esos temas de liberación, de sanación, dones carismáticos del Espíritu Santo, oración en lenguas cantadas, oraciones de sanación grabadas, grabaciones de conferencias, de congresos, etc. Y también este producto que ahora vamos a poner y ofrecer, lo puedes comprar online. Mira tranquilamente el catálogo que hay y compras, y de esta manera apoyas también materialmente la obra y los gastos personales que tiene el Padre con sus viajes. Para terminar esta entrevista vamos a ofrecer una oración en la que quiero pedir que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo entre en tu vida a través del utilizo de este CD, a través de la escucha del contenido que hemos hecho, para que tú recibas Espíritu Santo.
Padre eterno, yo te pido que en tu bondad mires a este hijo, a esta hija tuya, que en este momento está mirando esta grabación, para que reciba el don del Espíritu Santo, ahora, a distancia en espacio y a distancia en el tiempo. Tú eres Señor de espacio y tiempo, y tú sabes quiénes lo van a mirar. Comunica tu Espíritu Santo, Padre eterno, a estas personas, para que reciban descanso en el Espíritu Santo, para que reciban sanación, para que reciban liberación, liberación de sus cadenas y ataduras, de sus presencias, para que sus antepasados puedan descansar en paz, para que reciban sanación en su cuerpo, alma, espíritu y en su corazón. Sana a los tristes, sana a los deprimidos. Derrama tu bondad, derrama tu bendición y tu abrazo paternal a todas las personas. Por eso, a todos ustedes los bendigo de corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, y gracias por escuchar y apoyar esta obra.